Vamos a estar estudiando quizá versículo por versículo. No se asuste, voy a ser breve. El capítulo de Juan, capítulo 11 tiene 57 versículos, pero no nos vamos a ir uno por uno. ¿Está bueno? Juan capítulo 11 tenga como referencia la palabra de Dios. Esa es la última señal de la que habla el Evangelio de Juan. Hemos estado hablando de 7 señales, así le llama Juan, 7 señales que el Señor Jesucristo hizo. Y esta es la séptima señal, la última señal de la que habla Juan. A partir del capítulo 12 de Juan, ya no se habla de ningún otro milagro. Juan solamente habla de 7 milagros. El primer milagro es cuando Jesús transformó las moléculas de H2O y las cambió a otra fórmula de tal manera que se convirtió en vino. Jesús transformó el agua en vino. ¿En qué momento? ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos minutos? No lo sabemos. Para cuando Jesús dijo, llenen esas tinajas de agua, los siervos fueron y la llenaron. Y cuando le llevaron a probar el agua, y la probó el maestresala, cuando lo probó, ya era el mejor vino que ese hombre había probado. Otra señal que hizo el Señor Jesús fue caminar sobre las aguas, que es lo que hablábamos hace algunos domingos atrás. Y la señal que veíamos el domingo pasado fue cuando aquel hombre había nacido ciego y recibió la vista. Los fariseos, los religiosos y los que estaban cerca de Jesús, que se sentían intocables, voltean con el Señor y le dicen, ¿quién pecó, Señor? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Jesús le dice, ni este ni sus padres. Porque en ocasiones pensamos que somos intocables. Y pensamos que si nosotros amamos a Dios y nos comprometemos con Él y seguimos a Dios, Dios está en la mayor disposición o Dios debería de estar obligado a que nos fuera bien en todos los días de nuestra vida. Anote por favor, seguir a Dios no es comprar un seguro de vida. De hecho, seguir a Dios es más arriesgado que no seguirlo. Se quedaron muy serios, pero muchas veces pensamos, ¿por qué se enfermó el hermano? Si ama a Dios, si sigue a Dios, ¿por qué? ¿Por qué el hermano está pasando por esta situación? Y en nosotros mismos es cuando empezamos a preguntarnos, ¿por qué el Señor está permitiendo tal situación en mi vida? Si yo soy fiel, yo le amo, yo estoy con Él, no me debería de pasar nada. Porque en algún momento creemos que al aceptar a Cristo firmamos un acuerdo donde decimos, Señor, voy a dejar todo lo que me hace daño, voy a dejar las drogas, voy a dejar el alcohol, ya no voy a ser adúltero, no voy a ver pornografía, voy a hacer por un lado todo el pecado. Esa es mi parte y tu parte es que nunca me enferme, que nunca tenga necesidad, que nunca pase por desiertos, así que yo establezco esto y lo tienes que cumplir. Y cuando pensamos que Dios no está cumpliendo esa parte del pacto que nosotros inventamos, porque Dios no nos dijo, que nosotros inventamos, nos sentimos frustrados, cansados y desesperados. Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús dice, no hay ninguna razón para que este hombre haya nacido ciego. Solamente hay un propósito, que la gloria de Dios se manifieste en él. Deja de estar buscando quién tiene la culpa. Deja de estar buscando quién es el que produjo este problema. La enfermedad muchas veces no es una maldición. La enfermedad muchas veces no es algo que viene del diablo. La enfermedad muchas veces ni siquiera es consecuencia de algo que nosotros hicimos. Es que Dios quiere mostrar su gloria. Y cuando Dios dice voy a mostrar mi gloria, no está diciendo voy a hacer todo lo que tú esperas, voy a hacer todo lo que tú piensas y voy a hacer todo lo que tú planeaste. No es así. Sí estamos en esto. O sea, tenemos que aprender a diferenciar en lo que es mi voluntad y la voluntad de Dios. Muchos de nosotros queremos que nuestra voluntad fuera la voluntad de Dios. Señor, es que así debiste haberlo hecho. Señor, es que así debiste haber actuado. Señor, es que así yo me imaginaba, yo soñaba, yo planeaba que esto iba a ser así. Pero muchas veces no pasa así. Entonces, cuando Dios está hablando a nuestra vida, es un reto, es un desafío. Pero sin lugar a dudas, es la mejor experiencia y es el avance que usted y yo necesitamos como seres humanos. Él nos lleva a unas circunstancias que están por encima de nuestra fuerza para mostrarnos su fuerza. Porque si no estamos en circunstancias más allá de nuestras fuerzas, entonces no vamos a ver actuar a Dios. Dios siempre actúa en los momentos en los cuales estamos desesperados y pareciera que todo se perdió. ¿Está bien? Vaya conmigo Juan capítulo 11, ¿ya lo tiene? Y dice la palabra de Dios que había un hombre muy enfermo llamado Lázaro. Era de Betania, el pueblo donde vivían María y Marta, las hermanas de Lázaro. María, dice Juan, era la misma que ungió con perfume al Señor y lo secó con los pies con sus cabellos. Y las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor,
tu amigo querido, tu amigo, la persona que tú amas, con quien vienes a pasar tiempo de descanso, tu amigo querido, lo enfatizan, pudieran ser un pleonasmo, tu amigo querido. O sea, Lázaro no es cualquier amigo. Lázaro es parte del círculo de amistad de Jesús, pero de un círculo muy cercano. Si nosotros leemos parte de la Escritura, siempre va a encontrar a Lázaro, a María y a Marta cerca de Jesús. Y cuando Jesús visitaba Betania, ¿sabe dónde se quedaba? Se quedaba en la casa de Lázaro. Y cuando Jesús quería tener un tiempo de descanso, de relax, y que tenía que desconectarse un poquito de todas las obligaciones, según lo que yo entiendo de la palabra, se iba a la casa de Lázaro, de María y de Marta. Era un lugar en el cual Jesús no solamente tenía la obligación de enseñar, sino que también tenía la libertad de llegar, descansar, reposar, estar tranquilo. Tu amigo querido, tu mejor amigo, una de las personas más cercanas a Jesús, está muy enfermo. Cuando Jesús escucha esto, según dice el versículo 4, Jesús le comentó a los mensajeros: esta enfermedad no va a ser para muerte. Esta enfermedad va a servir para que el nombre de Jesús, para que el nombre del Hijo de Dios sea glorificado. Y el versículo 5 dice: Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Lo vuelve a decir Juan. Juan era una de las personas más cercanas a Jesús. Juan conocía los latidos de Cristo tan cerca. Juan era ese hermano, quisiera pensar yo, que Jesús encontró, un amigo, alguien cercano. Cuando Jesús estaba en la cruz a punto de morir, si usted recuerda, voltea con Juan y le dice: Juan, ahí está tu madre. Y voltea con María y le dice: ahí está tu hijo. Y desde ese día, Juan se hizo cargo de María. Juan era el que se le recostó en el pecho al Señor Jesús en una de las cenas, y no creo que era la única vez que se le recostó en el pecho, sino que siempre estaba pegado a Él, cerca de Él. Juan tenía un lugar privilegiado, si pudiéramos llamarlo así, en el círculo de amistad de Jesús. Y Juan, conociendo el corazón de Jesús, sabía que Lázaro también era un buen amigo de Cristo. Y por eso lo vuelve a decir en el versículo 5, Jesús amaba a Lázaro. Él lo amaba, Él estaba con él cuando lo necesitaba. Pero a pesar de eso, dice la Biblia, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde él se encontraba. No fue urgentemente a ver a Lázaro. No corrió desesperado a ver a Lázaro. No estaba ansioso por ver a Lázaro. ¿Sabes qué? Lázaro está muy enfermo. Tu amigo, tu mejor amigo. Jesús lo escucha y dice: esa enfermedad no va a ser para muerte. Esa enfermedad va a ser para la gloria de Dios. Es todo. Y se quedó 2 días más. ¿No vas a ir, Jesús, a ver a Lázaro? Todavía no. Se levantaron el otro día en la mañana. ¿Vas a ir a ver a Lázaro? Todavía no. Pasaron 2 días y al final del día dice Jesús: vamos a Judea. Vamos a caminar y vamos a volver allá. Y le dicen los discípulos: Señor, hace pocos días te querían apedrear en ese lugar y todavía quieres regresar a Judea, donde los judíos te quieren matar. Y me encanta lo que dice Jesús: el día tiene 12 horas. Y el que anda de día no tiene nada que temer. El que anda de noche, hace las cosas escondidas, tiene algo que temer. En pocas palabras, de ahí sale el dicho que nosotros tenemos y muy conocido: el que nada debe, nada teme. Ellos son los que me quieren hacer daño. Yo no hice nada. Ellos son los que tienen prejuicios en su corazón. Yo no tengo nada. Ellos son los que dicen que me van a hacer daño. Yo puedo pararme frente a ellos porque no tengo ningún problema, no hay ninguna dificultad. Así que vayamos. Y empezaron a caminar. Empieza un diálogo entre ellos y Jesús dice: nuestro amigo Lázaro duerme. Y voltean los discípulos y le dicen: Señor, pues si duerme, quiere decir que ya está sano. Está completamente bien, porque un enfermo no puede descansar. Si él está dormido, no hay que ir a verlo ya, quedémonos aquí. En cierta medida, aplicando la lógica, ellos decían: ya no es necesario ir, Jesús. No fuiste cuando estaba bien enfermo y lo quieres ir a ver ahora cuando está sano. Y aparte el miedo que tenían los discípulos, porque si apedreaban a Jesús, pues también los iban a apedrear a ellos, ¿no? Entonces Tomás, llamado el Dídimo, dice: vamos con él, para que muramos juntamente con él. El caso es que Jesús voltea con los discípulos y le dice claramente: nuestro amigo Lázaro ya murió, ya está muerto. Y es en ese punto donde usted y yo muchas veces volteamos y decimos: espérate, Jesús, tú dijiste que esa enfermedad no va a ser para muerte. Tú dijiste que esa enfermedad es para que la gloria del Hijo del Hombre sea manifiesta. Pero ahora, 3, 10, 5, 20 pasos más, me estás diciendo que Lázaro ya murió. El mismo Jesús
que me está diciendo que no va a morir Lázaro es el mismo Jesús que después de 20 pasos me dice que ya murió. Y no solamente eso, ¿sabe qué dice Jesús? Y me alegro que esto haya pasado. Espérame, esto no es una historia, esto es algo real. Tenemos que entender que la Biblia no nos está contando historias ni cuentos. Tenemos que entender que la Biblia nos está contando algo que realmente sucedió. Y cuando nosotros leemos Juan capítulo 11, como lo hemos leído muchas veces, nos perdemos la oportunidad de entender que Jesús está hablando con personas reales, como usted y como yo. Personas que lo acaban de escuchar decir, no va a morir, y que 20 pasos después dice, ya murió. Es cuando usted piensa, Jesús, tú me dijiste que me ibas a dar hijos para tu gloria, para que manifestar tu presencia, y mira dónde están mis hijos ahora. Señor, tú me dijiste que mi matrimonio iba a ser ejemplar y que iba a estar todo bien y que tú ibas a manifestar tu presencia, pero mi matrimonio está a punto de deshacerse. Señor, tú me dijiste que ibas a sanar mi cuerpo y que nunca iba a pasar nada más, y sin embargo los últimos estudios me están diciendo que sí sigue la enfermedad ahí. Entonces, Jesús, ¿qué está pasando contigo? Señor, tú me dijiste que me ibas a dar una empresa que iba a ser próspero para mucha gente, y ahora esa empresa también se está desapareciendo. Si yo le preguntara a usted cuántas veces se ha topado usted con este interrogante, pero como somos hombres de fe y mujeres de fe, siempre vamos a decir, no hermano, yo nunca he dudado de mi Dios. Yo sí he dudado muchas veces de Dios. Y muchas veces he escuchado a Jesús decirme, voy a hacer esto, y pasan 20 pasos, camino 10 pasos, avanzo algo, y vuelvo a escuchar al mismo Dios que me dice, esto no va a suceder, que sí está sucediendo. ¿Nunca le ha pasado eso a usted? Tiene que entender esto. Si usted tiene una relación con Dios, tiene que llegar a entender que toda relación se nutre a través de la fidelidad, de la confianza. Pero la confianza va creciendo en la medida que vamos conociendo a la otra persona y vamos descubriendo que no es como lo habíamos idealizado. Dios no miente. Él nunca te va a mentir. Él nunca te va a echar una mentira. Él nunca te ha dicho algo que no voy a cumplir. Cuando Dios dice algo es porque lo va a cumplir. Somos nosotros los que muchas veces malinterpretamos lo que Dios está haciendo. Me encanta lo que dice el pastor Batterson. Él dice, no pongas un punto donde Dios quiere poner una coma. Y no pongas una coma donde Dios ya ha puesto un punto. No te detengas a cuestionar por qué Dios hace las cosas. Sigue avanzando conforme Él quiere que avances. Pero yo me pongo en el lugar de estos 12 hombres que están escuchando a Jesús y dice, no va a morir. Pero acá les dice, ya murió. Y no solamente eso, me alegro por ustedes que ya haya muerto. ¿Cómo te vas a alegrar, Jesús, por la muerte? Para nosotros como seres humanos, la muerte es el inicio. Perdón, para nosotros es el final de algo. Pero para Dios la muerte es el inicio. Nosotros vemos la muerte como el punto final y Dios ve la muerte como el inicio de algo más glorioso en todas las cosas. Me alegro por ustedes, pero vamos a verlo. Y dice Jesús, lo voy a despertar. Vaya conmigo al versículo 17. A su llegada, allá donde estaba en Betania, se encontró con que Lázaro llevaba no 2 días. ¿Sabe cuántos días en el sepulcro? 4 días en el sepulcro. Betania está muy cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Por lo tanto, habían ido muchos judíos a la casa de Marta y María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta es esa hermana mayor, la del temple fuerte, la del carácter, es la tía regañona en toda la familia. Es la que siempre es lógica y dice, es que esto se hace así y se hace así, punto. Marta es la que dominaba a María y a Lázaro. Marta es la que decía qué se hacía y qué no se hacía. Y en todas las familias hacen falta una Marta o un Marto, cualquiera de los dos. Hace falta alguien que tome las riendas cuando nos falta el mamá o papá. Hace falta alguien que pueda decir, vamos a hacer esto y vamos a avanzar, y que los demás que están a su lado puedan decir, creo lo que tú me dices. No está seguro de lo que estás diciendo. Y a lo mejor él tampoco sabe lo que va a hacer, o ella tampoco sabe lo que va a hacer, pero entiende que la posición de liderazgo se tiene que tomar y alguien lo tiene que ejercer. ¿Cuántas Martas o Marcos hay aquí? No levante la mano, porque por lo regular son los más odiados en las fiestas, en los cumpleaños, en las... No, es cierto. Pero todos necesitamos a alguien que nos dirija.
No se habla del papá ni del mamá ni de la mamá de María, de Lázaro, de Marta, pero se habla de Marta como esa figura principal y me encanta la fe que tiene esta mujer. Cuando ve a Jesús le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay un cierto reclamo. Jesús, hace 4 días te avisamos que estaba muy enfermo y no viniste. Hace 4 días que tú debiste haber venido y haber hecho algo por Lázaro y por nosotros. ¿Se te olvida, Jesús, cuántos alimentos te hemos dado aquí, el hospedaje que te hemos dado, cómo te hemos tratado? ¿Se te olvida todo esto? Si hubieras venido cuando nosotros te llamamos, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y esto es muy válido. Cuando nosotros estamos en un proceso de dolor, de tristeza, de angustia, de crisis, en un momento en el cual está turbada nuestra alma y nuestro pensamiento no está lúcido, siempre buscamos no la respuesta, buscamos a un culpable, buscamos a un responsable. Él tiene la culpa porque no vino. Ella tiene la culpa porque no habló. Ella tiene la culpa porque no hizo esto. Si hubiera hecho esto, si hubiera venido antes, si hubiera estado. Y fíjese, es muy peligroso cuando nosotros ponemos la esperanza en un hombre o en una mujer. Oh, si él hubiera. Yo no sé cómo lo hacen los megapóstoles, que ellos se atribuyen toda la unción y que creen que ellos son los que pueden resolver los problemas de toda la iglesia y de todo el mundo, y que si ellos no oran las cosas no cambian, y que si ellos no ponen y hablan las cosas no van a suceder. Yo no sé cómo le harán, porque eso es imposible de hacer. No hay un hombre ni una mujer que pueda resolver todos los problemas de 70, de 80 personas, menos de 1000 y de 2000. ¿Cuál es la labor de un hombre, de una mujer que está enseñando la palabra? Llevarnos a pastos delicados y a aguas de reposos. Y el único que puede darnos eso es nuestro verdadero pastor, el Señor, el creador del universo, el que nos dice, yo estoy contigo, te voy a sostener, no te voy a dejar, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la palabra que usted y yo necesitamos. Pero aquí Marta tiene un argumento válido, está hablando con Jesús. Tú pudiste haber venido, tú pudiste haber llegado y haber cambiado las cosas, pero en medio de esa agresión leve, Marta le dice, pero yo estoy segura que aún en este momento, todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo dará. Aunque ya está muerto mi hermano, lo que tú pidas, Jesús, se te será dado. Jesús voltea con Marta y le dice, tu hermano resucitará. Y Marta es esa mujer teológica que dice, yo sé que va a resucitar en el día postrero, cuando todas las cosas cambien, cuando tú ya vengas y establezcas el reino. Yo sé que Él va a resucitar y que Él va a levantarse juntamente con todos los hombres justos que han creído en ti. Jesús voltea y le dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta, ¿crees esto? Y Marta le dice, sí lo creo. Yo creo que tú eres el Mesías. Yo creo que tú eres el enviado. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres quien va a restaurar todas las cosas. O sea, la fe de Marta no estaba en las circunstancias. ¿Sí está en esto? O sea, no estaba ella viendo, sí va a resucitar ahora. Como que Marta no estaba consciente de lo que Jesús le estaba diciendo. Marta está respondiendo en un futuro. Tú eres el Hijo de Dios, eres el Mesías y todo va a ser restaurado. Jesús le está diciendo, tu hermano va a resucitar. Y ella tiene esa esperanza, tiene esa confianza. Y vaya conmigo al versículo 28. Dicho esto, Marta se fue. María escuchó que Jesús estaba en ese lugar. Sale corriendo María de la casa y todos los judíos detrás de ella que habían ido a darle el pésame por su hermano. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo lo mismo. Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María no responde con la misma fe de Marta. Todos los que hemos pasado por la pérdida de un ser querido, muy cercano, sabemos la crisis y sabemos todo lo que esto envuelve. Las noches quizá Marta y María platicando y diciendo, ¿por qué no habrá venido Jesús? ¿Por qué Jesús no hizo nada? Preparando el cuerpo de su hermano y decir, Jesús no intervino. Lo estuve esperando y no vino. ¿Por qué Jesús no cambió las cosas, no cambió los planes? Y en medio de ese argumento quiero pensar que en esas noches tomando café, María y Marta estaban platicando y diciendo este argumento tan lógico y tan válido. Si Él hubiera estado aquí, eso no hubiera sucedido. La hermana mayor lo dijo y la hermana menor lo repite. Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al verte orar, dice la palabra, a María y a los judíos que la habían acompañado, el versículo 33, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Dice la Biblia que Jesús se turbó.
Esto quiere decir que los pensamientos fluctúan un poco, que los sentimientos no se pueden controlar y que toda la emoción que está dentro de nosotros nos empieza a controlar. Se turbó. Escuche bien esto. Hasta este punto, Jesús no sabía lo que era la muerte de un ser querido. Jesús nunca había experimentado perder a alguien tan cercano. ¿Me escucha o no me escucha? O sea, no quiero que vea la Biblia como una historia de cuentos. Tiene que ver la Biblia como el Señor nos lo muestra. A Jesús no inventado, a Jesús no un concepto, sino a Jesús 100% humano. Se conmovió. Jesús había estado en otros funerales, pero nomás iba y resucitaba a la persona y se iba. Pero aquí Jesús estaba experimentando lo que nunca había experimentado. Jesús nunca había escuchado decir, murió un ángel, y haber llorado en el cielo. Jesús nunca iba a escuchar, ha muerto alguien de tu familia, nunca. Tuvo que venir a la tierra para poder experimentar lo que nosotros experimentamos cuando perdemos a un ser querido. El mismo dolor que usted ha sentido cuando tiene un ser querido que perdió es el mismo dolor que Jesús estaba sintiendo en ese momento. Y no solamente eso, la frustración, la desesperación, porque la muerte no estaba dentro del plan original del Señor. La muerte entró cuando Adán desobedeció y el pecado se introdujo en el mundo. ¿Está en esto o no está? Ahora, ¿lo agarró sorprendido a la muerte a Jesús? No. ¿Lo agarró la muerte sorprendido a Dios? Tampoco. Él tiene la cura para la muerte. Pero me encanta lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice que el último enemigo a vencer será la muerte. Por el pecado entró la muerte al mundo. Pero lo que el enemigo pudiera utilizar como un arma de destrucción, el Señor lo ha usado como un pasaporte para que entremos a la eternidad con Él. Por eso Jesucristo dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Seremos resucitados. Un día, si ya hemos muerto, escucharemos la final trompeta y seremos levantados con el Señor. Seremos los primeros, los que han muerto en Cristo, serán los primeros en encontrarse con Cristo. Y después nosotros, los que vivimos, nos encontraremos con Él en el aire. La muerte es un enemigo a vencer en la redención completa. Sin embargo, sigue siendo lo que Dios usa para que nosotros lleguemos al cielo. Pero Jesús no había experimentado la muerte. Jesús nunca había escuchado que había muerto alguien y que le hubiera dolido tanto. El versículo 35, el versículo más corto de la Biblia, Juan capítulo 11, el versículo 35, dice, Jesús lloró. Es todo. La traducción está muy escueta. Pero literalmente dice, Jesús exclamó un llanto tan fuerte que la gente dijo en el versículo 12, miren cuánto lo quería. O sea, nosotros nos imaginamos las películas de Hollywood y decimos, Jesús lloró, y lo que hace Jesús es un sollozo nomás. Y luego dice, miren cuánto lo quería, porque pensamos que un hombre o una mujer, entre más cerca estás de Dios, es menos sensible, cuando es al revés. Entre más cerca está usted de Dios, más sensible es, más humano es, más llorón es, si quiere llamarlo de esta manera. He conocido hombres que usted dice, no hombre hermanos, los ve grandes, fuertes, con una cara de limón, pero están en la presencia del Señor y no pueden dejar de llorar. ¿Por qué? Porque la ternura que el Señor nos da, en la cual nos irradia, es imposible de soportar. No quiere decir que si usted no llora en la presencia de Dios está mal, ¿ok? No quiero que de aquí salga una doctrina equivocada y digan, hermano, pues él nunca llora, yo creo que no es sensible a Dios. No quiere decir eso. Pero la verdad es que Jesús empezó a llorar tan fuerte que la gente empezó a conmocionarse y a decir, realmente él amaba a Lázaro, realmente quería mucho a Lázaro. Pero otros comentaban, si este le abrió los ojos al ciego, ¿por qué entonces no sanó a su amigo Lázaro? ¿Por qué permitió que llegara hasta este extremo? Vaya conmigo al versículo 38. Conmovido una vez más, empezó a llorar otra vez Jesús. Jesús se acercó al sepulcro, y era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Según el Talmud, la tradición era que cuando una persona moría se le tenían que guardar 7 días de luto fuerte, donde toda la gente lloraba, gemía y permanecía en la casa del difunto. 7 días llorando. Después de esos 7 días, tenían que permanecer 30 días en un luto parcial.
Era un llanto no tan fuerte. Y Jesús llega a la mitad, en el cuarto día. Faltan 3 días para que se acabe este luto. Por eso estaban rodeados de judíos y de personas, de hombres y mujeres. Había muchas personas en ese sepelio. Y cuando dice Jesús, quiten la piedra, Marta otra vez, la mujer lógica, voltea y le dice, Señor, ya tiene 4 días, ya huele mal. La Reina Valera dice, ya hiede, ya está putrefacto. Preparamos el cuerpo, lo embalsamos, pero ya 4 días, ¿para qué vamos a quitar la piedra? Y voltea a Jesús y le dice, Marta, antes de venir aquí, tú y yo tuvimos una plática y me dijiste que si crees, creo que eres el Mesías, creo que eres el Hijo de Dios. Y voltea a Jesús y me lo imagino como una expresión de regaño. ¿Qué no te dije? Que si crees vas a ver la gloria de Dios. Y me dijiste que sí, y ahora no quieres quitar la piedra. Ahora dices que apesta mucho. ¿Me vas a hacer caso? ¿Sí o no? Martas y Martos. Hay ocasiones que tenemos que hacer por un lado la lógica y escuchar un poquito más la voz de Dios. No tiene nada de malo que usted en ocasiones deje aflorar sus sentimientos y encuentre un hombro con quien llorar, alguien en quien desahogarse y alguien a quien decirle, ya no soporto, necesito descansar. También Marías, de vez en cuando, y Marios, es necesario barrer la casa y trapearla. ¿Recuerda usted cuando estaba Jesús en casa de María y Marta y Lázaro? Que dice la palabra de Dios que María fue y se sentó a los pies de Jesús y Marta andaba afanada limpiando, trabajando en el quehacer. Y le dice Marta, ¿no te desespera que María no haga nada, Señor? Y el Señor le dice, María ha escogido la mejor parte. Los afanes nunca se van a acabar, Marta. Detente un rato y escucha. Pero también es bueno decirle de vez en cuando a María, levántate y trapea, alza, cambia. ¿Okay? Usted sabe quién es María y quién es Marta. Así que si el Señor le está hablando, ustedes nada más digan, amén, hay que hacerlo. El punto es que voltea el Señor y le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y sin esperar a que Marta responda, quitaron la piedra. Y Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ahí no estaba orando Jesús. Jesús oró antes. Yo no sé de qué forma ni de qué manera, pero si nosotros vamos hilando este pensamiento en Juan capítulo 11, Jesús voltea con sus discípulos y les dice, me alegro mucho de que ustedes no hayan estado allá y que Lázaro haya muerto. Y en el versículo anterior Jesús dice, esto no es para muerte, es para la gloria de Dios. Y aquí Jesús dice, Padre, te doy gracias porque me escuchaste. En pocas palabras, Jesús está diciendo, Padre, te doy gracias porque todo está saliendo como lo planeamos. Todo está saliendo bien. Marta es una mujer de fe. María es una mujer de fe. Sin embargo, cuando ya vieron que Lázaro había muerto, tuvieron que preparar el cuerpo, tuvieron que hacer todo lo que se tiene que hacer humanamente hablando, hicieron todo lo que estaba en sus manos, hicieron todo lo que estaba a su alcance, porque no importa que usted vaya al médico a checarse, eso no estorba para que la obra de Dios se manifieste. Porque no importa que usted esté tomando medicamentos todavía y al mismo tiempo esté orando para que Dios haga un milagro. A Dios no le va a estorbar el medicamento. Hay gente que dice, voy a orar por ti para que Dios te sane. Y Dios aún no ha sanado. No, ya no tomes medicamento. Ya oré por ti, pero no he visto la evidencia. Todavía no estoy sano, todavía no estoy sana, todavía se me sube el azúcar, se me baja la presión, me duele la cabeza, no puedo caminar, tengo calambres y el medicamento me ayuda a aligerar esto. ¿Está en esto o no está en esto? O sea, muchas veces confundimos y pensamos, Dios, es que el apóstol, el pastor, el hermano, el ungido me puso la mano, ya todo sucedió. Pero si no hay evidencia, no lo hagas. Y esas personas dicen, y ya no vayas con el doctor, porque Dios se va a ofender si vas con el doctor. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Es un invento, es una mentira. Es una superstición, de esas supersticiones que nacen en las iglesias. Pero Dios no está peleado con la medicina, al contrario. Cuando Pablo empezó los viajes misioneros, formó un equipo de varias personas. Y dentro del equipo, ¿sabe quién iba? Iba un hombre llamado Lucas. ¿Y sabe a qué se dedicaba Lucas? Lucas era médico, era doctor. Por si en dado caso algo sucedía, tenía que llevar a un médico. No estamos en una secta. Aún no estamos en el cielo, estamos en la tierra.
y nuestro cuerpo sigue siendo frágil. Y nuestro cuerpo se va a seguir enfermando. Y nuestro cuerpo se va a seguir deteriorando. Y nuestro cuerpo va a seguir sufriendo las consecuencias del tiempo. Pero ¿sabe? Eso no quiere decir que Dios no está con nosotros, sino aún en medio de los funerales, y aún en medio del hospital, y aún en medio del dolor y de la duda, como hemos estado viendo en todo este mes, Jesús está presente y ese es nuestro máximo gozo. Esa es nuestra mayor alegría, ese es nuestro mayor regocijo. Dice la palabra en Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino al contrario, tenemos un sumo sacerdote perfecto que padeció lo que padecemos nosotros y que sintió lo que sentimos nosotros y que fue tentado en todo como hemos sido tentados nosotros, y aún así no se avergüenza de llamarnos hermanos. O sea, Él vivió todo lo que tú estás viviendo. Él lloró lo que tú estás llorando. Él sufrió lo que tú estás sufriendo. Él te comprende, Él te entiende. Ese Dios que hemos inventado nosotros, que decimos, es que cuando vengas delante de Dios, no vengas llorando, no vengas enojada, no vengas triste, ven con cara de alegría, con regocijo, vienes a adorar al Señor. No, Él es mi Padre, y mi Padre me entiende cuando lloro, y mi Padre me abraza cuando lo necesito, y mi Padre sabe cuando no tengo fe, y mi Padre sabe cuando tengo dudas, y mi Padre sabe cuando se está deshaciendo toda mi vida, pero es a Él a quien tengo que recurrir y saber que me va a sostener. No me va a juzgar ni me va a condenar, sino me va a dar lo que yo necesito, lo que usted necesita, en el momento que usted necesita. Por eso dice la palabra en Hebreos que podemos acercarnos delante de Él con toda confianza en el trono de la gracia, donde siempre encontramos la palabra en el momento oportuno. Yo no sé en qué momento nosotros hemos pensado que si seguimos a Dios, Dios está en la obligación de darnos una vida perfecta, una vida de intocables. ¿Por qué se enferman los buenos? ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué la gente generosa pasa por crisis? ¿Por qué los niños inocentes tienen cáncer? ¿Por qué las personas pasan por accidentes? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en medio de cualquier circunstancia, la voz de Dios va a traer paz y tranquilidad a nuestra vida. Eso es lo que nos debe de preocupar, escuchar esa voz. ¿Está aquí o no está aquí? Ese evangelio barato que dice, acepta a Cristo y se te van a acabar los problemas. Y venimos a Cristo y decimos, hermano, ya tengo 10 años siguiendo a Cristo y los problemas no se han acabado. ¿Sabe por qué se vende mucho lo brasileño? Esos argumentos que salen, pague por sufrir o pare de sufrir, o sea, pare de sufrir, porque la gente es lo que quiere. Un evangelio que me diga que ya todos los problemas se acabaron. Pero la Biblia no nos habla de esto. La Biblia nos habla, los problemas van a seguir, pero confíen, dice el Señor Jesús, yo ya vencí esos problemas. Ah, hermano, usted se volvió a enfermar porque fue a ver al doctor. Oh, hermano, usted le fue mal porque fue a ver al banco un crédito. Oh, hermano, usted todo tiene... Amados, estamos en la tierra. Y todo lo que está a nuestro alcance es lo que tenemos que hacer. A Dios no le estorba la medicina que tú estás tomando para ir a hacer un milagro. A Dios no le estorba el hecho de que tú hagas humanamente lo que tienes que hacer. ¿Sí está en esto o no está en esto? No sé si se me están durmiendo o están poniendo atención, pero me pone nervioso cuando están muy serios, ¿ok? Sigamos leyendo. Quitaron la piedra y Jesús dice, todo está saliendo como lo planeamos. Ya sabía yo que siempre me escuchas, Padre, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Y dicho esto, versículo 43, me encanta la humanidad descrita por Juan, la humanidad de Jesús. Primero se conmueve, se turba. Después llora tan fuerte que no le da vergüenza. Jesús no sabía lo que era la muerte. Jesús no sabía lo que era el dolor de la partida de alguien. Jesús no sabía la separación de un amigo. Todo esto era desconocido para él. Y ahora, dice Juan, y gritó con todas sus fuerzas. O sea, no fue un Lázaro, ven fuera. O como dirían en Hollywood, Lázaro, ven fuera. Venid. O sea, no fue así. Dice la Biblia que fue un Lázaro, ven fuera. O sea, con toda la fuerza.
Gritó con todo como nunca antes había gritado. Ustedes o nosotros estudiamos el Evangelio de Juan o leemos el capítulo 11 de Juan, y si lo leemos como hemos leído el Salmo 23 tantas veces. ¿Usted sabe el Salmo 23? Sí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me dará porción de justicia. Lo hacemos como un rezo y nos perdemos de la riqueza de la palabra. Como ya lo has escuchado 30, 40 veces aquí en tu mente, no lo saboreas. ¿Nunca le ha pasado a usted cuando está de repente cantando un coro y que lo pone y pone atención a la letra y dice, qué bonito lo que dice este canto, hermano? Todos los domingos lo cantamos en la iglesia y no había prestado atención. Mira qué bonito lo que dice. Porque nos familiarizamos y nos acostumbramos a algo. Haga un desafío esta semana. Lea el Salmo 23, pero léalo con toda la tranquilidad del mundo. Como que si fuera la primera vez que lo leyera. Es como cuando usted le sirve en un platillo y lo disfruta. Se chupa los dedos, lo saborea. Cada parte de la Biblia tiene que ser así, pero le hemos robado ese gozo. Y el capítulo 11 de Juan nos muestra a este Jesús que usted y yo necesitamos. No a un Dios que está escondido debajo o detrás de las nubes con truenos y relámpagos y fuego en un monte lejano que nos da miedo, sino a un Dios que está tan cercano que podemos leer en sus lágrimas y podemos sentir en sus palabras que el dolor a Él también lo toca, que la muerte a Él también lo tocó, que la desesperación también la experimentó, que el estrés también lo tuvo, que la ansiedad también supo lo que era, que tiene dentro de Él todas estas emociones que ha colocado dentro de nosotros y que por lo tanto podemos acercarnos o podemos alejarnos, podemos aceptarlo o podemos rechazarlo, podemos creer en Él o podemos dudar de Él, y cualquiera que sea tu decisión, Él no se ofende, al contrario se acerca, y dice la palabra que aunque nosotros permanezcamos infieles, Él no cambia, Él permanece fiel. No, es que si tú cambias, es que si tú te mueves, es que si tienes miedo, el Señor dice, lo único que estoy esperando es que creas en mí. ¿Crees en mí? Sí creo. Gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, ven fuera. Porque un muerto no escucha si le hablas despacio. Me tenía que gritar. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Nos sorprende Jesús con el agua convertida en vino. Nos sorprende Jesús caminando sobre las aguas. Nos sorprende Jesús calmando las tormentas. Pero hoy nos sorprende Jesús venciendo al enemigo más fuerte de la humanidad. Y resucitó Lázaro. Y dice la Biblia que cuando Jesús gritó, Lázaro salió de la tumba, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. ¿Cómo habrá salido Lázaro? Como momia, brincando, saltando, moviéndose, no sé, pero nadie le ayudaba al hombre. Lo están viendo que está parado en la puerta de la tumba, lo están viendo que está a un lado de la piedra, y me gustaría pensar en esto. Imagínense 4 días, 5 días, una semana después de la resurrección de Lázaro, alguien que fue el primer día del funeral y se regresó a su casa y que le dice el otro, oye, ¿te acuerdas de Lázaro? Ah, sí. Yo estuve en su funeral. Yo vi cuando lo metieron en la tumba. Yo estuve cuando pusieron la piedra. Ah, pues me invitó a comer a su casa. ¿Qué? ¿Quién te invitó? Lázaro. ¿Vas a ir a la casa de quién? Con Lázaro. Lázaro está dando conferencias en su casa. Lázaro está hablando de... No. Hace una semana que sepultamos a Lázaro. Hace 4 días que su cuerpo estaba dentro de la tumba. Eso es imposible. Claro que es imposible. Pero ¿te acuerdas de Jesús? El que le abrió los ojos al que pedía limosna todos los días. Sí. ¿Te acuerdas de Jesús? El que cambió el agua en vino. También. ¿Te acuerdas de Jesús? El que multiplicó los 5 panes y los 2 peces. También. ¿Te acuerdas? Pues el mismo Jesús llegó a la tumba de Lázaro. Le dijo, Lázaro, ven fuera. Y salió. Y hoy está entre nosotros. Es el mismo Jesús que ha hecho los milagros pequeños. Es el mismo Jesús que puede hacer aún posible lo más imposible en tu vida.
Ese matrimonio que usted piensa que se está deshaciendo y que en algún momento el Señor le dijo, va a ser para mi gloria. Esta mañana el Señor le puede estar diciendo, lo voy a resucitar. Pero escuche bien, ese sueño que usted tenía y que parece que ya no está, pero está todavía latiendo en su corazón, el Señor lo mató. Esa ansiedad que usted tiene en momentos de desesperación es porque todo está saliendo conforme a lo planeado, porque solamente puede ser resucitado lo que ha muerto. Lo que está vivo no puede ver la gloria de Dios. Tienes que morir a muchas cosas para ver la mano de Dios dentro de tu vida. No puedes estar esperando que Dios actúe en lo normal. Dios nos va a llevar a lo extraordinario. Dios nos va a llevar a lo que no podemos cambiar. Dios nos va a llevar a situaciones en las que las fuerzas de nosotros no bastan. Pero es lo que Pablo le decía: Señor, quítame ese aguijón que me has dejado, porque yo no puedo vencerlo. Y el Señor voltea y le dice a Pablo: Pablo, yo te lo dejé intencionalmente para que te des cuenta que en medio de tu debilidad mi fuerza se hace clara. Bástate de mi gracia, la cual nunca te va a abandonar, Pablo. Hay enfermedades que aún no son sanadas. Hay problemas que aún no son resueltos. Hay ilusiones que se están muriendo. Hay metas que no se están cumpliendo. Hay ilusiones, hay sueños, hay proyectos que tú los viste tan tangibles y que realmente Dios te los ha dado. Pero todo lo que lleva la gloria de Dios primeramente tiene que pasar por el proceso de la muerte y luego la resurrección. Jesucristo dijo: es necesario que el grano llegue a la tierra, porque si el grano no muere, no produce fruto. No se desespere si la empresa parece que está tronando. No se desespere si parece que el matrimonio se va a deshacer. No se desespere si parece que los hijos no quieren nada con Dios. No se desespere si los proyectos no se han concretado. No se desespere si los trámites todavía no se logran. No se desespere si la puerta no se abre. Quizá Dios está haciendo todo conforme al plan. Se está muriendo lo que está dentro de usted, que tiene que desaparecer para que la gloria de Dios sea tan pura y la gente pueda decir: tú no lo hiciste, lo tuvo que hacer alguien superior, y usted pueda decir: sí, Dios lo hizo. Por lo tanto, no era de muerte, era para que el nombre del Hijo de Dios fuera glorificado. Amén. Tenemos miedo a la muerte. Dios no le tiene miedo a la muerte. No les tengas miedo. Hay enfermedades que no sanan. Sin embargo, Dios dice: yo sembré una semilla, o dice el Señor, ustedes sembraron una semilla corruptible, y yo me voy a encargar de levantar una semilla incorruptible. Ustedes están depositando una semilla mortal, pero yo voy a levantar un fruto inmortal. Ustedes están sembrando un cuerpo perecedero, yo voy a levantar un cuerpo eterno y glorificado. ¿Y qué pasa con las lágrimas? ¿Y qué pasa con el llanto? ¿Y qué pasa con el dolor? ¿Y qué pasa? Sí, Señor, como Marta, yo sé que más adelante, lo que estaba diciendo Marta es: yo sé que más adelante va a resucitar, pero ¿qué hago con el dolor que tengo ahorita? ¿Pero qué hago con las lágrimas que estoy derramando? ¿Pero qué hago con los tiempos de nostalgia? ¿Pero qué hago con los tiempos de dolor? ¿Pero qué hago con el extrañamiento? ¿Sabe? Me encanta lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 21. Toda lágrima que usted ha derramado, dice la Biblia, será consolada, será secada, será enjugada por el Señor creador de nosotros. Aún las lágrimas y el dolor que sentimos nosotros será convertido en un gozo perpetuo cuando estemos delante de Él. ¿Qué es lo que está anunciando Jesús? Jesús no solamente está anunciando: yo puedo contra la muerte. Jesús nos está anunciando a cada uno de nosotros: también hay una esperanza para ti. Has creído en mí, así como resucité a Lázaro, tú también te vas a levantar y estarás conmigo para siempre. Epílogo de esta historia, con eso termino. A partir del versículo en adelante, donde termina que Lázaro va, permítame terminar esto. Cuando sale Lázaro como momia, dijo Miki, cuando Lázaro sale brincando, dando saltitos, envuelto en vendas y con un sudario en la cabeza, Jesús le dice: quítenle las vendas y déjenlo ir, por favor. La gente quedó atónita. La gente quedó asombrada, no sabían qué hacer. ¿Qué es lo que debo hacer? Quítenle las vendas y déjenlo que se vaya. Pero los fariseos, los religiosos, los encargados de dar a conocer la obra de Dios, en lugar de alegrarse porque Lázaro había resucitado,
¿Sabe qué empezaron a decir? No nomás hay que matar a Jesús, también hay que matar a Lázaro otra vez. Porque la gente anda creyendo en Cristo, no solamente por lo que vio, sino porque Lázaro es una prueba viviente de lo que Él puede hacer. O sea, ellos podrían haber dicho, es que el vino, no le hagan caso a la maestresada, ya andaba bien borracho de tanto vino que había tomado. No es cierto. Podrían haber dicho, es que este hombre no era ciego de nacimiento, nada más se hacía. Es que podían haber dicho, Jesús no caminó sobre el agua, estaba nevado y caminó sobre el hielo Jesús, y eso es lo que vieron. Y cualquier fantasía que alguien pudiera poner. Pero ya con Lázaro, no sabían qué hacer. ¿Cómo desmentir? Por eso Jesús esperó, no el primer día, no fue y lo sanó. Jesús ya había demostrado que Él podía sanar a los enfermos. Jesús ya había mostrado su poder sobre cualquier enfermedad. Pero no había resucitado el muerto de esta manera después de 4 días de estar en la tumba. No te desesperes. Lo que usted piensa que ya está acabado, a lo mejor es el inicio de algo más glorioso que Dios tiene para tu vida. Y estos fariseos religiosos que eran maestros de la palabra de Dios, de la ley, en lugar de alegrarse, empezaron a decir, ¿y qué vamos a hacer ahora? Yo espero nunca estar en el bando de los fariseos, y espero que ninguno de ustedes lo esté. Porque cuando vemos que resucita un Lázaro, en lugar de alegrarnos, empezamos a decir, ¿a poco sí será? Pues si lo vi bien borracho hace como 2 meses, si tiene 5 años que no viene a la iglesia, si andaba acá y andaba allá. Si usted es encargado de enseñar la palabra de Dios, debe de ser el primero en creer que si alguien murió, tiene la posibilidad de resucitar. Él nos va a levantar. Él nos va a levantar. Esa empresa que tú tienes, con la que tú sueñas, y quizá todo ha sido cerrado, sigue orando. Si Dios ha dicho que sí, es sí. Pero muchas veces es un sí, pero espera un poco. Sigue adelante. Si Dios ha dicho que no, ni te metas en eso. Pero hay muchas cosas, o la mayoría de las cosas que realmente valen la pena y que se ve la mano de Dios y la gloria de Dios, primero tienen que morir y después resucitar. Le hago la pregunta que Jesús le dijo a Marta. ¿Crees esto? ¿Lo crees? ¿Qué le parece si le decimos en esta hora, Señor, gracias por estar matando mi ego? Gracias por estar matando mis expectativas. Gracias por estar matando mis sueños. Señor, ¿sabes qué? A lo mejor usted ahorita viene sin ánimo. A lo mejor ahorita usted viene bien desconsolado. Y a lo mejor no le gusta lo que le voy a decir, pero espero que le dé esperanza. Jesús lo está viendo usted. Y Jesús está parado frente a usted. Y cuando voltea y mira al Padre y la ve a usted y lo mira a usted, Jesús dice, Padre, parece que todo va saliendo conforme a lo planeado. Pero no se alegra por su dolor. No se jacta de su dolor. Se duele con su dolor. Y llora con usted. Y sufre con usted. Y se conmueve con usted. Créame, esto es lo que dice la Biblia. Y tenemos que entenderlo. Jesús no está diciéndole, tenías que ser perfecto. Tenías que haber hecho esto. Luego tenemos la otra idea de decir, es que si hubiera hecho esto, si hubiera sido más fiel, si hubiera sido más obediente, si hubiera tenido más fuerza, esto no hubiera pasado. No, los planes de Dios no son afectados por tu incredulidad. Él tiene determinado un día y ese día es. Punto. Deja de pensar en el hubiera y empieza a mirar como dice Pablo. Yo avanzo hacia el frente porque soy perfeccionado, porque no lo he alcanzado todo. Pero dice Pablo, dejando atrás lo que ya pasó, miro hacia adelante con expectativa y esperanza, porque fiel es el que me ha llamado y sé que Él va a cumplir cada promesa. Ya el pasado no puedes hacer nada, pero hoy tú puedes tomar la decisión de decirle, Señor, aquí estoy. Quiero escuchar tu voz. Quiero saber que estás aquí. Cuando el Rey llama, es alegría, es esperanza. Y Él te está diciendo, sal fuera. Sal fuera de esa tentación, sal fuera de ese pecado, sal fuera de esa desesperación, sal fuera de esa ansiedad, sal fuera de ese estrés, sal fuera de esa tristeza, sal fuera de esa angustia, sal fuera de ese miedo, sal fuera de ese temor, de esa incertidumbre. El Señor te dice hoy, sal.
escucha su voz y empieza a avanzar a donde está Él. Lo quiere hacer, póngase de pie en esta hora y le decimos: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Gracias por tomarte el tiempo y escucharnos durante unos minutos. Si consideras que son de bendición y de edificación a tu vida estos videos, puedes compartirlos con toda libertad y con toda confianza. Es completamente gratis. Solamente te pediría que te suscribas a nuestro canal si no te has suscrito y que invites a más personas que lo hagan. Estarán recibiendo un video diario que les ayudará en su crecimiento y en su relación como familia. Por favor, aplaza el botón rojo o regálanos un like para que esto siga contribuyendo a los hogares que deben de llegar. Gracias por tu tiempo una vez más e invita a muchas más personas que se suscriban a este canal. Dios te bendiga y Dios te guarde.